inauguración de la 34ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Querido alcalde, querido pregonero, José Antonio, director y presidente de la obra de Caja Badajoz, director del MEIAC, queridos compañeros de corporación, libreros, editores, escritores, presidente también de la Unión de Bibliófilos Extremeños, miembros, bueno, pues todos, ya digo, amantes del mundo de las letras, en el que a lo largo de estos 10 días pues celebraremos esta fiesta tan nuestra, de los que nos gusta leer, de los que les gusta escribir, pero sobre todo de los que nos gusta pues disfrutar de este ambiente tan literario que tiene esta céntrica plaza de San Francisco, una plaza en la que todos hemos jugado, hemos vivido, hemos paseado, ha sido como el centro de nuestra casa y que ahora durante 10 días pues se convierte también en esta biblioteca particular que todos pues queríamos tener, estoy segura de ello, en los estantes de nuestra casa. Bueno, son 10 días, ya verán ustedes, la cantidad de presentaciones la habrán podido ver también en el programa, muchas presentaciones, pues casi 100 actividades que habrá, con lo cual serán más de 100 momentos literarios mágicos y únicos que podremos vivir aquí en esta carpa. A continuación va a tomar la palabra el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso Martínez, que será también el encargado de presentar al pregonero de este año. Querida concejala, querido pregonero, queridos compañeros de corporación, señores, señoras, en primer lugar, pedidos disculpas por el retraso. Pero claro, no habíamos calculado que este año, que la Feria del Libro ha vuelto a crecer, 4 librerías más, ya 33 expositores, un día más, 57 presentaciones, 11 conferencias, 100 actividades, pues necesitaba algunos minutillos más para poderla visitar, porque siempre era voluntad del pregonero y también del alcalde de que no quedara ninguno de los libreros que han hecho el esfuerzo de dar vida a este paseo de San Francisco sin evidentemente tener la visita y agradecerles personalmente el esfuerzo que hacen. Por tanto, muchas disculpas por estos pequeños 15 minutos de retraso. Bueno, ahora que estamos celebrando el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, efemérides de la que damos buena cuenta de la mano de la Unión de Bibliófilos de Extremadura en una magnífica exposición que yo les recomiendo que visiten y creada precisamente para esta ocasión, traigo a colación a Cervantes y su primera parte del Quijote, donde leíamos aquello de que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Será por eso que indica las estadísticas de que 6 de cada 10 españoles declaran leer libros en su tiempo libre. El tiempo libre es algo tan valioso, tan escaso y a veces tan peligroso, tiene demasiados pretendientes y otorgarle el baile o la mano a un libro ya es un gesto valiente que indica intenciones sobresalientes. Porque leer no es solo llenar, ocupar el tiempo libre. Leer es abrir nuestra mente a nuevos mundos, a otros universos, dejar cuanto hay en ello para que nos llene, nos alimente, nos revolucione y nos provea de razones, de sentidos y perspectivas con las que construir un argumento, una idea, un sueño, un pensamiento. O sencillamente que leer nos entretenga, que en los tiempos que corren tampoco es mala materia. O sea, que no hay libro malo. Una librería, una biblioteca, recoge y acoge algunos de los más de 250 nuevos títulos que se editan a diario en España. Son muchos libros, muchos títulos. Es mucha la oferta para escoger y leer. Pero Cervantes sigue vigente y cualquier libro, aunque no lo creamos, aunque no lo esperemos, aunque nos cueste trabajo comprarlo y abrirlo y leerlo, puede seducirnos y atraparnos para el resto de nuestras vidas. Hay libros que pasan por nuestras manos y no dejan huella alguna, pero también los hay que no se olvidan jamás. La primera novela que leímos, alguna de los 5 de Edith Blyton o Julio Verne, Moby Dick o Las aventuras de Gulliver, o los poemas del instituto, los de Neruda, Machado, Lorca, Becker, historias recomendadas por algún amor temprano o cercano y siempre, siempre
el último libro que cayó en nuestras manos. En mi caso, últimamente y desgraciadamente, informes y aburridos ensayos. Pero volveré. Cuando pase el bullicio de estas semanas distintas, volveré a los cuentos de mis hijos, a las novelas de mi mujer y a los libros que yo mismo elijo, porque no hay vida, ni ideas, ni futuro sin libros. Bradbury, siempre acudimos a él en estos casos, lo dibujó nítidamente en su Fahrenheit 451. Leyendo somos felices, no estamos solos. Hay horizonte que nuestros ojos no pueden ser manipulados. Podemos sentir el aire fresco de la libertad. Leer es un acto de libertad que nos proporciona más libertad. Y en una feria del libro, en un escaparate, una oportunidad y un encuentro de y para libros y lectores, por supuesto, con escritores. Los pequeños, los mayores, los de mediana edad, los adolescentes y los jóvenes, los hombres y las mujeres, todos tenemos algo que descubrir en los libros. Una historia, un ideal, una imagen, un personaje, un misterio resuelto. Todo está en los libros, incluso nosotros mismos. Porque cuando leemos descubrimos que formamos parte de aquello que estamos leyendo. Es la lectura que nos da vida, es la vida que depositamos en los libros. Y hablando de libros y lectura, tenemos hoy con nosotros a José Antonio Ramírez Lozano. Hombre de letras, de lecturas y de libros, con una imaginación sin límites y una capacidad infinita para concebir libros. Extremeño de Nogales, sevillano de adopción, profesor de instituto, escritor incansable que se adentra en todos los géneros con la maestría de los mejores artesanos, en este caso de la palabra, con el pregón. He leído que él ha dicho que la mía, se refería a él, es una tarea gozosamente desmitificadora, en la que la palabra y la imaginación se alían para crear un mundo propio hecho a la vez de la tradición más literaria y del mundo de la infancia. La fabulación, en suma. Por eso he tenido siempre preferencias, se refiere él, por Valle, por Cunqueiro, Italo Calvino e incluso por el Santoral, sin excluir los sudamericanos Rulfo, García Márquez y Cortázar. Sus obras, poesías, cuentos, novelas, que son muchas, descubren a un hombre de ingenio inconmensurable, a un escritor sin miedo a la hoja en blanco, un artista de la palabra que ha logrado reunir creaciones que han sido galardonadas en los mejores premios literarios de nuestro país. Además de lector incansable y escritor inalcanzable, Ramírez Lozano es un buen amigo de Badajoz, siempre dispuesto a acudir allá donde se le requiere, y en los últimos años lo estamos requiriendo para el Premio Ciudad de Badajoz, donde aporta conocimientos que son muchos y su criterio que es exquisito. Así que un pregonero de altura, de lujo, para iniciar la 34ª Feria del Libro de Badajoz, que seguramente a nadie dejará indiferente. Muchísimas gracias. No sé si se me va a escuchar bien, porque traigo una voz de novela negra para un pregón excesivamente lírico. Vale. De todas maneras, en principio quería agradecer que me hayan elegido como pregonero, porque para mí la elección tiene también otras connotaciones al ser en Badajoz y en esta plaza. Recuerdo que hace 45 años yo estaba en el instituto, entonces haciendo el preu, y me concedieron el primer premio de mi vida en la estación San Fernando, una convocatoria que había de un premio de poesía, en que entregaban una rosa de oro y una placa que es de los premios que conservo, porque algunos no puedo ni tenerlos en casa, son pesadísimos. Y también no solo esa he hecho, se me viene a la cabeza, sino mi primer poema escrito e impreso también fue aquí, por esas fechas, en el periódico Hoy. Dirán ustedes, impreso, bueno, es que hoy imprime cualquiera, pero entonces ver un poema tuyo que solo habías escrito a mano y que, en todo caso, a máquina y torpemente, pues el verlo por primera vez impreso era importante.
aquí publicó el periódico Vieja Sentada, un poema que conservo en el recorte del periódico y que salió como seleccionado, cosas que hacían los periódicos antes, para el Día de la Poesía, junto con otro poema de José Antonio Zambrano, muy buen poeta y casi mejor amigo mío. Oye, tenía que haberlo dicho al revés. Bien, pues vayamos. A mí me ha interesado siempre la palabra y generalmente ustedes estarán conmigo, y yo como profesor siempre lo reclamaba, que siempre decimos que el lenguaje es comunicación, es un útil de comunicación. No, eso es muy pobre. El lenguaje es un fenómeno mucho más generoso. El lenguaje está también antes de pronunciarse, porque no existen ideas sin lenguaje. Las ideas son lenguaje porque solo el lenguaje las crea, pero también es un destino y un punto de partida el lenguaje. Yo generalmente, si escribo mucho que me lo reprochan, es porque no siempre escribo lo que me pasa, sino lo que me dice el lenguaje. Yo tengo una gran habilidad para escuchar al lenguaje y generalmente no escuchamos al lenguaje. Para escuchar al lenguaje, que es un fenómeno muchísimo más amplio que la realidad, tenemos que ir provistos, o por lo menos no ir provistos de prejuicios de tipo lógico, porque si no, no hay manera de salir de la realidad en la que nos tiene apresado la lógica. Por eso hay que avanzar, incluso cuando el lenguaje te plantea combinaciones posibles que no son lógicas, no podemos rechazarlas como hacen los alumnos, no se puede rechazar. La realidad está compuesta también de elementos que no son los lógicos propios de la realidad. Así que el siglo pasado, si ustedes recuerdan, hubo un fenómeno importante que fueron las vanguardias. Nos hemos olvidado de ellos, estamos muy sociales. La literatura es tristísima, la que triunfa, siempre es un problema social. La prueba la tienen es que cuando se conceden los premios Príncipe de Asturias, atentos ustedes, verán cómo dicen, le hemos dado esta obra a este señor el premio tal, porque ha tenido una gran actividad con los negros del África y con los pobres de... Un momento, sí, la literatura tiene una función social, claro, muy importante, pero cuidado, si se le ha dado el premio será por valores literarios. Diga usted algo de esos valores literarios, pues ahí es lo que voy yo. El lenguaje se viste hoy de muchos trapos, de muchos vestidos, pero el lenguaje, si lo desnudamos y lo ponemos puro, posiblemente el lenguaje poético lo es, veremos que nos dice cosas y que tiene carga, que no es un útil, que es algo más. Hoy yo lo que quiero es hacer un homenaje a ese lenguaje, desnudarlo, para que, sin añadirle ninguna connotación social, ninguna transversalidad de las que estoy hasta aquí, porque cada vez que va uno a una editorial infantil, un equipo psicopedagógico te dice que qué hay, que qué enseña aquello, un disparate como yo tengo, alguna receta que la voy a leer. Digo, mire usted, estamos haciendo lectores gruesos, y yo no hago catecismo, yo catecismo no hago. De todo lo que hay escrito y que escribe el ser humano se pueden sacar todas las connotaciones sociales de la vida, pero quizás no tenemos lectores adecuados. En fin, no quiero alargarme más en este pregón y vamos a pasar a leeros algo que homenajea al lenguaje, que es la fábula. Yo he cogido otras veces las hormigas, son muy literarias, están muy cercanas a Samaniego, y hoy las voy a retomar otra vez para hacer algo que sea puramente literario. Pero espero que sepan leer las hormigas. Cuando aquella sobranuncia de las carmelitas de Nogales me enseñó a leer, eran hormigas lo que me enseñaba. Una hilera de hormigas hecha de antenitas y acentos, de tildes y artejos ortográficos que marchaban por el renglón en carrefila y no paraban quietas. Iban y venían por el trayendo y llevando nombres, acarreando las cosas que nombramos para que sean. Por eso sí, porque las cosas dejan de ser si no se las nombra. Y las hormigas abecedarias las nombraban todas, y ellas entonces, las cosas, se dejaban ser, se dejaban pensar a los ojos del niño con su pizca de luz o de sombra, con su pizca de almíbar.
No sé si lo sabéis. Las hormigas disponen de un cerebro tan pequeño que no logran pensar más que las cosas mínimas. Por ejemplo, para pensar un pan se necesitan 42 hormigas, cuando menos. Para pensar la imagen de una vaca se necesita todo el hormiguero. Esa es la razón por la que viven juntas, devotas de su entrega laboriosa. Aquellas de mi infancia entraban y salían de las cartas de amor, también de las de guerra de mi padre, de las enormes guías telefónicas o del diario regional Hoy, que en mi casa hacían pedazos para el váter o para envolver el queso y la chacina. Los libros estaban llenos de hormigas ortográficas, que todo lo decían. Las había gordales, con cabezas de alfiler y sangre de tinta china si las pisabas, o bastardillas, o inglesas, o cursivas y rubias que acarreaban hermosas palabras en la boca como sesmo, toronjil, besana. Bien, pues déjenme que les diga que la noche de Reyes Magos del 56 me levanté de mi cama y las vi desfilar por mi carta. Sí, como se lo cuento, vamos. Porque las hormigas desfilan cada noche aprovechando el sueño de los hombres. Las hormigas pequeñas, flor del queso. Las hormigas mayúsculas que bebían la sopa de los niños que no comen. La de los que ignoran su edad. Las de los que duermen de lado. Las hormigas sin nombre que acudían a pedir a la puerta de la iglesia. Las hormigas guerreras que atacaban la espina del pescado y las carcomas. Las que morían pilladas en las páginas derramando por todas su gotita de tinta. Las hormigas que atendían las cocinas con su pizca de sal, con su escarcha de azúcar, con su miga de lumbre. Todas por el renglón terrible de los sueños, todas sonámbulas por la acera de enfrente, y con ellas también escarabajos, negros escarabajos de metal, empujando la bola del mundo con sus patas. Y detrás, moscas verdes y avispas y libélulas, seguidas de luciérnagas brillantes. Y detrás, 7 grillos con levitas, pidiendo que se callen las campanas. Y detrás, una oruga con 100 patas que se sabe el secreto de la caligrafía. Y detrás, 20 abejas, todas ciegas, preguntando el horario de los patios, las sílabas del viento, la edad de los jazmines. No, pero nunca la cigarra. Las monjas jamás nos decían de la cigarra, ni nos dejaban bajar al olivar. Sin embargo, yo ya sabía que las cigarras tienen ojos enormes para mirar el mundo, aunque no hayan visto el mar. Las cigarras saben de memoria la canción del olvido, la serenata rubia de la siega y la salve por mayo. Nunca supe bien entonces por qué no la dejaban ser monaguillo ni ayudar a misa los domingos. Debía ser cosa de la hormiga, porque, que yo supiera, la cigarra no fumaba, por más que le pusieran ese nombre de cigarras. Las monjitas preferían las hormigas abecedarias, y las hormigas escribían cada día cientos y cientos de renglones. Renglones que llevaban hasta donde le decían que había una gotita de almíbar, hasta donde le avisaban de que había muerto una abeja, hasta donde le decían que rayaban queso. A veces llegaban lejos, más allá, mucho más allá del renglón, y entonces las monjitas las castigaban con páginas enormes de caligrafía. Seremos obedientes con las reglas de la gramática, seremos obedientes con las reglas de la gramática, seremos obedientes con las reglas de la gramática, y así hasta 100. Pero eran buenas, tan buenas que las monjitas nos contaron que hubo una vez un ángel que quiso ser hormiga y se pintó la cara con carbón y se dejó las uñas largas y muy negras y se apuntó a una clase de gimnasia y a otra, claro, de caligrafía, y bajó una noche sin luna al hormiguero y se quedó a vivir. Ellas le enseñaron a escribir y a amasar la harina cada día, y también 3 recetas: la del cabello de ángel, la de flor de sorbete y la de escarcha de azúcar. Y él les dijo del gozo de vivir, de la edad del corazón, del amor por las cosas pequeñitas. Desde entonces, ya lo dijo Sor Anuncia, Julián se acuerda, estaba allí,
Las hormigas van también al cielo cuando mueren. Entonces, cuando una hormiga moría, el pan se ponía duro de repente y en la mesa se volcaban los aleros con una negra sal que ponía la sopa agria. Cuando moría una hormiga, la tabla de multiplicar cerraba hasta mañana y la fábrica de los insecticidas. Ese día todo valía una pizca. Ese día ni sonaban los relojes y los niños pequeños del colegio hablábamos con media lengua solo y escondíamos debajo de las mesas los lápices de colores. Pero antes de morir, cuando ya las más viejas se jubilaban, echaban a caminar por el renglón lo mismo que un tren hecho de verbos y adjetivos y viajaban a la miga de pan de Pulgarcito, al hormiguero santo de las catacumbas, al rascacielos George de las termitas. Querían ver mundo por los libros, todas con sus tacones de ortopedia, todas con sus gafas de sol y su aspirina y el paraguas tan negro de su radiografía. Y compraban hilo y pasta en los bazares y les traían a las otras un rosario de arroz con postales de Roma y Palestina. Entonces, todas entraban y salían del papel sin que supiera yo bien dónde tendrían su hormiguero, hasta que un día la seguí y di por fin con él. Se trataba de ese agujero enorme que llaman biblioteca. Fue todo un descubrimiento. Eso, un hormiguero de libros como larvas. Allí las letras trabajaban en silencio, un silencio cómplice, un murmullo rezador que delata la profunda actividad de nuestra lengua. Organizadas como ninguna, se coordinan entre ellas bajo el código de una oscura sintaxis. Sir John Lubbock dejó escritas las insospechadas cualidades de sus antenas y tildes, la habilidad de su trazo para comunicarse. Y eso mismo ha puesto de manifiesto, créanme, el ilustre formicólogo de la lengua, don Manuel Alvar. Solo tuve que pegar el oído al hormiguero para comprender de repente que eran pocos los hombres que se paran a escuchar la lengua. Sí, todos la utilizan, pero pocos la escuchan. No advierten que las más de las veces no somos nosotros quienes hablamos, sino la lengua, que es ella la que te dice cosas, si sabes escucharla pegando tu cabeza al hormiguero. Pero menos las que con alas remontaban aquellas de mi infancia, que remontaban un poco el vuelo con las alas, un tiempo, al final las perdían. Las demás, últimamente observé que no tenían alas. Eran todas hormigas adiestradas en el acarreo y la obediencia del nombrar. Eso me disgustó, recordando aquellas otras de mi pueblo. Las hormigas que encontré eran todas discípulas de Samaniego. Hormigas virtuosas unas, cumplidoras, que jamás se salen del renglón. Hormigas mirmidonas, que nos narran la guerra en los diarios. Hormigas de la Biblioteca Nacional, cuidadosamente seleccionadas y becadas para el estudio e inquisición de los textos, obedientes e instruidas, celosas en extremo de la letra. Hormigas publicitarias que acuden a los mítines, hormigas kamikazes y censoras que entregan su vida destripada entre dos páginas con tal de cambiar el sentido heterodoxo de los textos con la sangre de su tinta. Pero sin alas. Entonces entendí la desolación de la cigarra, la envidia con que la castigaban y aposté por ella. Pueden o no creerme, pero solo las cigarras desprecian la utilidad y aman, por el contrario, el don secreto del apartamiento. Apenas si, como las hormigas, les inquieta el futuro y viven esa gozosa soledad del que se basta. El canto que escucháis no es más que el éxtasis, la vibración en ellas de lo inútil, tímpano de su voz, élitoro el suyo curvo como la cúpula de un astro. Y ahora me dedico a eso, a soliviantarlas en verano. Las castigo no con una vara de avellano como propone Cortázar, no, con la punta de mi pluma, eso es, metiendo la cigarra dentro. Con ella quiebro su renglón, las alboroto o las hago escribir más allá de sus límites, libres ya de su lógica, rozando la gloria del gozo en su desconcierto. Ellas se arremolinan confundidas, mírenla en estos dos versos, Salmirna del Cariel, Lauria de la Parsilia Marsiflora, o en este otro, Parmelindo que ardí las voltinias. Están revueltas, gozosamente revueltas. Ahí les tenéis,
Vean, también, si no, también en qué quedó el otro día la receta de cocina que elaboraban cuando las cogí por sorpresa. Cocido de ceros. Se cogen aquellas palabras como aguacero, lapicero, hechicero, que contienen este rico fruto. Y con un cuchillito se arrancan uno a uno su cero, hasta un total de 12,5 docena. Creo que con eso basta. Se ponen a hervir media hora con su chorrito de aceite, claro. Después se dividen por el número de los que van a comer y resultará el cociente. Un cociente sabroso, sin decimales ya, ni resto. Eso sí, conviene no cocer a la izquierda. Esto no es un miti. Los ceros a la izquierda pierden todo su valor nutritivo. Ese desconcierto las hacía libres sin saberlo. Ese desconcierto daba la dimensión real de nuestra lengua, tan gozosa, tan generosa, tan creativa, que no repara en prejuicios ni lógica, que se revuelve contra sí dando más de ella misma. Así que, señores, para terminar, y que no acaben tomándome por un iluso, les invito a probar conmigo. Traigo aquí un relato tradicional de Navidad, lleno de hormigas virtuosas y dóciles que casi me comen el papel. Lleno de hormigas transversales, didácticas, ¡qué horror! Las solivantaremos. Miren, ahora probaremos al gozo de su liberación. Haremos de ellas unas hormigas rebeldes para demostrar la autonomía de la lengua. Se titula el cuentecito Paladras, porque va de perros, y los perros paladran. Como éramos una familia pobre, mi padre por Navidad no regalaba juguetes, regalaba palabras. Un perro, papá, le pedí yo entonces. Me gustaban tanto los perros que mi papá me regaló la palabra mastín. En la tienda de palabras caninas había un letrero luminoso en la puerta que ponía palabras caninas, todas las razas y tamaños. Quiero un mastín, pidió mi padre. ¿Qué mastín quiere?, le dijo el tendero. Tenemos mastines y menostines, unos más grandes y otros más pequeños, claro. Un menostín. Nuestra casa es pequeña. Mi mastín era una palabra mansa y pequeñita, por eso le pusimos de nombre Na. Y era también muy obediente, siempre acudía a mi boca, solo con que la llamase. Le dábamos de comer la H de hueso, una letra dura que nadie se llevaba a la boca. También las sobras del almuerzo, sí, esas como esos trozos de palabras que quedan entre los dientes después de la comida. Na era una palabra tranquila. A veces se inquietaba y se ponía a ladrar cuando se cruzaba con un gato o otra palabra canina, como galgo o dálmata. Entonces yo la escribía y ya no se movía de sus letras. Na era una palabra que hacía con todos los que necesitan ayuda y hasta los defendía. A mi padre le robaban los acentos, pero ya no se los roban. A mi madre le robaban los peces del río del Belén, pero ya no se los quitan. Perro mira cómo bebe y vuelven a beber. Y fue creciendo y creciendo. Dejó de ser un cachorro. Tuvimos por eso que agrandarle el nombre y le llamamos Nabú. Nabú le ladraba solo a las palabras extrañas, a las palabras que tenían un ladrido dentro, como paraguá, guá, caballo, piragua, aguacero. Estábamos tan orgullosos de mi mastín que lo presentamos a un concurso canino, pero el presidente del jurado, don Tito Romano, dijo que no podía participar, que mi mastín no era un verdadero perro, que era solo una simple palabra. ¿Una palabra simple, dice usted? Se indignó mi padre. Hombre, ahora verá. Mi mastín se abalanzó sobre el presidente y le arrancó de un mordisco la mano de su apellido, de manera que se quedó en don Tito Ro, manco de su apellido. Eso lo convenció. Era un concurso de perros sabios y Nabú fue el triunfador. Le preguntaron el presente de indicativo y Nabú respondió: yo paladro, tú paladras, él paladra. Fue tal el éxito que el perro engordó y se hizo un mastín adulto, tan enorme que hubo que cambiarle el nombre porque no cabía ya en él. Y le pusimos eso, este otro más largo de Nabucodonosor. Verán ustedes que no enseña nada, pues que se lo creen ustedes, enseña muchísimo. Enseña que este micrófono puede ser un helado de palabra. Enseña que una cosa, que una silla puede ser un caballo, eso es lo que enseña la literatura de verdad, y que puede ser, pues, una meta volante.
porque la realidad es capaz de flexibilizarla a la literatura. Y si flexibilizamos la realidad, nos flexibilizamos nosotros. Habrá menos discusiones en Andalucía, por ejemplo. Seremos más condescendientes unos con otros, pero claro, como somos lectores gruesos, nos tienen que poner delante, como en el catecismo, la igualdad, esto y lo otro bien, pero oiga, la lectura es algo más profundo y la literatura también. Entonces, háganme caso pues, amigos, sean lectores creativos y renuncien a Samaniego, pero para siempre. Mira que es malo, además. Pónganle las alas a sus hormigas y sáquenlas de vez en cuando de su renglón. Y este invierno, eso sí, metan a la cigarra dentro, aunque solo sea por Navidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por sacarnos también de ese hormiguero, por hacer ver las palabras y la literatura pues de otra manera, también incluso con los ojos infantiles de las lecturas que somos desde pequeños, y hacer, ya digo, ese viaje mágico como has podido hacer.